Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexander Flores del curso Proyecto de Grado. En esta la fase 6 de la prueba objetiva abierta, donde les voy a hablar sobre el proyecto que es la implementación de los abonos orgánicos. En la identificación del problema encontramos los fertilizantes químicos y sus afectaciones. Encontramos que las afectaciones que los causan son los fertilizantes químicos, los cuales pues por medio del proyecto queremos hacer el cambio y utilizar abonos orgánicos. Pues como lo reveló un estudio de una docente de la Universidad Nacional, las sobrecargas de nitrógeno y fósforo en los suelos son los principales eh, las principales afectaciones que está sufriendo el suelo por medio de los abonos químicos. Esto porque pues los abonos químicos aplicados en los cultivos, eh, digamos que las plantas no absorben el 100% del abono, sino alrededor de un 40% más o menos. El restante 60% se está yendo mediante el suelo, se está absorbiendo, se va por las aguas, pues por la condensación se va por el aire también. Entonces, esta es la principal afectación de estos abonos químicos. Pues hoy en día en el campo la mayoría de personas está emigrando hacia las ciudades, bien sea por situaciones económicas, por desplazamiento, diferentes razones. Entonces los que quedan, los principales agricultores, necesitan es sacar sus proyectos adelante. ¿Y cómo lo vean reflejado? En la utilización de los fertilizantes químicos. Estos pues aceleran, digamos que en pocas palabras, aceleran el crecimiento de las plantas y ellos pues obtienen sus cultivos mucho más rápido. Entonces, pues ellos son inconscientes o no tienen la claridad de lo que está ocurriendo con estos abonos. Entonces, la idea es que ellos capten el mensaje y poderles demostrar cómo se está afectando el medio ambiente, la salud de las personas, pues por la utilización de estos abonos químicos. También el ambiente, que es uno de los principales afectados por medio del nitrógeno de forma amoníacal, que después pasa a ser causante de los efectos de los gases de efecto invernadero. Entonces esto es lo que queremos demostrarle a la zona o a las comunidades donde vamos a hacer nuestro proyecto, demostrando que los abonos orgánicos son la mejor solución para los cultivos. En la justificación del proyecto encontramos que los abonos orgánicos son los que se obtienen pues, de las excretas de los diferentes animales, bovinos, equinos, porcinos y de las aves. Entonces, mediante un tratamiento, pues se realizan estos abonos, además, pues con muchos beneficios en cuanto a la salud, en cuanto al crecimiento de las plantas, en cuanto a la poca afectación a los suelos, en la fuente nutricional para los mismos y los cultivos más naturales, más sanos que con la utilización de los abonos químicos. Se dice también que pues, el abono orgánico contiene sus químicos. ¿Por qué? Pues porque a los animales se les da un tipo de concentrado, se les aplican vacunas, diferentes cosas que contienen químicos. Entonces se dice que las excretas pues obviamente vienen contaminadas ya con los químicos. Una de las soluciones o de los propósitos es realizar análisis a estas excretas y generar, digamos, una regulación o generar un acuerdo de la cantidad que se pueda utilizar para realizar estos abonos. Estos análisis de investigación que se piensan realizar a estas excretas se van a realizar mediante la revisión de fuentes literarias que nos permitan analizar o ampliar los conocimientos básicos en criterios de aplicación,
normas de regulación y todo lo que tiene que ver en cuanto a los abonos orgánicos. Estos tienen unos beneficios y unos perjuicios, pues cuando no son utilizados en la cantidad también que se debe utilizar, o de la aplicación de la forma incorrecta, y que no se cumplan las normas pues que lo regulan. Entonces, esas digamos como la justificación del proyecto, el análisis y la demostración de que en las normas, bajo las normas que lo rigen, se pueda realizar una buena utilización. Tenemos unos objetivos en general, que es la justificación del uso de los abonos orgánicos en los cultivos de hortalizas acá en la sabana de Bogotá o los municipios aledaños, donde encontramos diferentes zonas donde se cultivan aún hay bastante campo todavía por estos sectores de pequeños y medianos agricultores. Unos objetivos específicos, que es establecer una diferencia entre el abono químico y el abono orgánico, y demostrar mediante estudios que las propiedades físicas y biológicas del suelo no pueden ser diferentes, o pueden ser diferentes en la utilización de uno y otro de los abonos que estamos comparando. Determinar una importancia también de los abonos y la conservación y la fertilidad de los suelos, que es muy importante para el agricultor, pues porque obviamente ninguno quiere acabar con su tierra de un momento para otro. Entonces, determinar esa importancia y generar conciencia en los pequeños y medianos también agricultores de cuáles los beneficios que se pueden obtener mediante los abonos orgánicos, la utilización de estos abonos. Tenemos un cronograma de actividades de 8 meses que se planteó para realizar esta actividad, con unos objetivos, los cuales dicen que establecer la diferencia de los abonos orgánicos y los químicos. Tenemos, digamos que varias actividades ahí, como es el diagnóstico del proyecto, identificación de las zonas donde se va a realizar el proyecto, donde se demuestre que hay bastante zona donde se cultiva todavía. Unos análisis de cuáles son las hortalizas que más se cultivan, para, digamos que, tener un prototipo de planta que se va a trabajar, y una recopilación de toda esta información que se va a hacer en la primera fase, que eso nos llevaría entre el primer y el tercer mes desarrollar todas estas actividades. Tenemos un segundo objetivo, que es la determinación de la importancia, donde se va a realizar una síntesis y análisis de la información recopilada en la fase anterior, donde se experimentará, digamos, como un cultivo con abono químico, y uno con abono orgánico, donde se va a realizar una especie de cuadro comparativo entre la utilización de juntos abonos, y realizar un análisis antes y después de los suelos, para hacer la comparación en la utilización de los dos abonos, cuál fue el más perjudicial, cuál fue el que mejor beneficio nos generó. Esto iría entre el mes 3 y el mes 6. También realizar unos días de campo donde se va a divulgar cómo va el proyecto con las autoridades, con diferentes organismos de los campesinos, con todo el tipo de necesidad que se genere para involucrar a todas estas personas. Y un tercer objetivo, que es generar conciencia. Ese generar conciencia es la difusión del proyecto, donde todas las personas estén enteradas de cuáles son los beneficios, de que se den cuenta que es mucho mejor la utilización del abono orgánico. Esta sería la fase final, donde podamos, con datos y con análisis de información, poder demostrar este proyecto. Tenemos una metodología a utilizar en este proyecto, que es un foro sobre homologación de criterios, donde pues se pueden realizar unos diagnósticos de criterio de uso de estos abonos, un porcentaje de los cultivos de hortalizas,
y cuál es la cultura del agricultor en el uso y manejo de los cultivos. También la identificación de las zonas de agricultura con abonos químicos y cuáles con abonos orgánicos. Pues la idea es que mirar qué tipo de hortalizas se siembra para realizar el cuadro comparativo entre las dos técnicas que se van a desarrollar o en las dos técnicas que se van a utilizar. También tenemos una metodología que es la información, la recopilación de esta información por medio de equipo de trabajo de líderes y miembros de la comunidad, de los mismos campesinos, de los mismos agricultores, donde luego esta información será analizada para establecer la zona de mayor uso de los abonos químicos, por ejemplo, y allí implementar el cultivo del abono orgánico como una fase de comparativa para demostrar pues el estudio que estamos realizando. Otro punto es realizar el análisis de los suelos antes y después y con estos datos dar a conocer cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de los abonos químicos a los abonos orgánicos. Y una capacitación a la comunidad, un foro de despliegue donde podamos darles a conocer todas las oportunidades que tenemos con los abonos orgánicos, los beneficios, los métodos a utilizar y la generación de conciencia en cuanto al daño ambiental, al daño a la salud que se genera con los demás abonos. En los recursos necesarios encontramos pues que necesitamos un equipo humano donde necesitamos personal para la información y el análisis del mantenimiento y el cultivo. Necesitamos un equipo y software, el cual está por medio de un computador, un programa estadístico para llevar todos los datos, unos viajes y unas salidas de campo, bueno, que eso se llevarán se realizarán en la zona donde se lleven los cultivos y unos materiales e insumos que se van para el cultivo o los mantenimientos que se piensan realizar. El producto esperado es pues el aporte de las autoridades para poder realizar este proyecto, tener un apoyo de ello para la necesidad de que ellos nos arrojen los datos que nosotros necesitamos, de saber cuáles son esas zonas donde podemos posiblemente realizar esos proyectos. Otro producto esperado es el aporte de la comunidad para poder hacer esta prueba piloto y poderles demostrar a ellos cuáles son los beneficios, demostrarles las diferencias entre los abonos orgánicos y químicos y pues la conservación de suelos, de aguas, de que la tierra se va a mantener en el mejor estado de que se necesita para ellos seguir cultivando. Demostrar los resultados de la importancia del uso de estos abonos en cuanto a fertilidad, en cuanto a productividad de los suelos, de la conservación de los mismos y crear conciencia en los agricultores pues de todo este tema como es el medio ambiente y de la salud de las personas. Y decirles a ellos o demostrarles mediante datos, mediante análisis, mediante las muestras que se van a hacer y los comparativos que debemos disminuir los abonos químicos para mitigar los impactos ambientales y asimismo a la salud y verá que se verán reflejados en la productividad y en los productos que se cultivan. Esta fue la explicación de nuestro proyecto. Agradezco a todos por su atención prestada y espero les haya interesado mucho. Muchas gracias.